Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el tema 2, por favor, con lo de adaptación. Entonces le pido que por favor se prepare César Cano y María del Rosario, por favor. Pues ya tenemos repasado el tema, profesor, ahora sí que cuando usted nos indique Sí, que podemos participar ya. a ver, pues ya, si quiere, ¿quién inicia usted? Es un tema, es el 2.2, la heredabilidad es una característica esencial de la selección natural y Sí, muy bien. somos mi compañera y yo y vamos a hablarles mitad y mitad. Muy bien, a ver, les escucho. Adelante. Sí, pues bueno, hablamos de heredabilidad primero y es que la selección natural nos trae totalmente a hablar de esto porque existen pues dos supuestos en el pensamiento de Darwin que lo llevaron a desarrollar la teoría de la selección natural. Sí. Y lo principal es que pues las especies tienen variaciones, ¿no? Bueno, el primero, según el libro, es que eh, existe una transmisión una transmisión de estas características de Ah, generación a generación en las especies. sí. Y, y bueno, eso como desarrolla el autor del libro, realmente no tenía controversia en este caso, porque eh, en ese tiempo aún se podía ver y la gente asumía que las características pues fenotípicas, así como las llamamos ahora, que en Ah, esos tiempos no existían esos términos, se transmitían por ejemplo, de un padre a su hijo, era totalmente natural, pero realmente no sabían cómo. Y es ah, que gracias a eso es que la controversia vino al segundo supuesto, y es que las características de las especies pueden cambiar con el tiempo. sí. Y es ahí cuando se viene el problema, porque el pensamiento general en esos tiempos era algo relacionado a la creación espontánea y a que su concepto como tal de especie era algo fijo. Ellos pensaban que las especies simplemente habían sido creadas por algún poder superior y habían sido hechas tal y como están y para un solo fin, un solo propósito, una sola forma de vivir aquí en la Tierra, pero bueno, sí, con un diseño divino, ¿no? Mm, Pero, el, este, bueno, a fin de cuentas, eh, muchos estudios, como vimos en la tarea de Darwin y Wallace, pues ajá. nos enseñaron que habían ciertos anacronismos en algunas estructuras anatómicas de las especies, como huesos que no tenían que estar, que No, bueno, les dieron para pensar en esta situación. muy Entonces, ya se tienen esos dos puntos sobre la mesa. La cuestión es que Darwin no tenía una base científica como la tenemos en este tiempo, que es la genética, para demostrar eso. Él tiene varios antecedentes para desarrollar pues para desarrollar su propio concepto y dar una alternativa a cómo es que se da esa sucesión. Como antecedentes tenemos a su abuelo, Erasmus Darwin, por ejemplo. ah, sí. Eh, no sé si, bueno, hasta ahora tengo algún comentario si tengo, o si puedo avanzar todavía. ¿Qué pasó con su abuelo de Darwin? ¿Qué decía? Bueno, su familia al parecer sí era de naturalistas, según me acuerdo, y él sí creía que había un cambio, pero que surgía por un deseo, una necesidad Decía, eh, en las especies, como que en ellas surgía un deseo, una necesidad de que, necesito, por ejemplo, un brazo, necesito otro dedo para alguna cuestión en particular, y ah, por lo tanto, pues ya a partir de eso es que surgía el nuevo órgano, ah, pero habían unas variaciones también a esa idea. Bueno, cabe recalcar que esa idea que tenía su abuelo la compartía con Diderot, pero también hubo otro naturalista francés
Lamarck. Era Lamarck, exactamente. Y él Eh, también tenía una hipótesis. Su variación con respecto a esta era que era el ambiente el que suponía esa necesidad. Era el Así ambiente es. el que motivaba a este individuo para que eh, le creciera la necesidad de crear un órgano, supuestamente. Ujú. Pero aquí es cuando eso es un pensamiento, eh, era un pensamiento muy extendido, pero aquí es cuando viene el razonamiento deductivo de Darwin. ¿Por qué? Porque él deduce a partir pues de los estudios en los grandes volúmenes que tenía de muchas especies, que esas variaciones realmente ah, pues contradecían con la perfección con la que supuestamente se había construido todo eso, y que entonces cuando las especies se reproducían, esas variaciones Sí. pues eran llevadas a la siguiente generación por lo mismo. Sin Bueno. embargo, algunas de esas variaciones podían ser ventajas, y ya a través de la influencia del ambiente era que, bueno, en realidad, como dicen, era un campo de batalla es un campo de batalla fenomenal, un ecosistema. Entonces, como hay una competencia, siempre son las características más provechosas para el momento las que son transmitidas a la siguiente generación. Sin embargo, hay varios puntos de ver esto, y es que para que haya un salto o se crea una especie, por ejemplo, porque estamos hablando del origen de las especies. Entonces estas tienen un origen, y el origen puede ser, pues, ¿cómo se dice? Abrupto, brusco de un momento para otro, Ujú. o a base pues, del tiempo. En este caso, Darwin eh, tuvo esa dificultad en su teoría y, bueno, no sé cómo se la podríamos achacar, pues como repetimos, él no sabía de genética. Sin embargo, él le asociaba más esos cambios de especie a especie de forma repentina. Su mecanismo era el de la mutación. Él creía en la mutación como el principal mecanismo para que para que las especies variaran, para que surgieran esas diferencias. Y bueno, eso era algo muy repentino por lo tanto. Sin embargo, en realidad es una cuestión mucho más progresiva, y eso es algo que ya estudiaron otros personajes, ya cómo se los presentará mi compañera. Bien, gracias. A ver, continuamos. ¿Me escucha? Y bueno, para la aceptación de la herencia por mezcla que proponía Darwin, se exigía pues recurrir a una velocidad de mutuación elevada para poder obtener pues, los patrones de variación señaladas que Darwin proponía en las especies naturales. Sin embargo, pues Darwin era consciente de que había una limitación en esta proposición, y pues también pasó por alto pues preguntas sobre la variación. Fue entonces que llegó Gregor Mendel, que era pues desconocido para Darwin, y Sí. él estudió en su jardín de estas características hereditarias en una planta de guisante. Las plantas que él eligió pues tenían dos características que pues las hacían fáciles de trabajar, bueno, supongamos que así era. Una era que pues formaban variedades que podían distinguirse con facilidad, como fue el color, el tamaño y la forma de las semillas. Y la segunda era que Mendel podía tener el control sobre la reproducción de las plantas, es decir, que pues podía el dejar que las plantas se autofertilizaran o que las podía fertilizar de forma cruzada con otro ejemplar. Mendel estudió y obtuvo variedades para las cuales la fertilización producía descendencia con características idénticas de los progenitores. Para llegar a esta conclusión, él observó una de las variedades de las plantas, bueno, de las flores que eran violetas, que se autofertilizaron y que todas dieron pues color violeta, perdón, lo que se entendía como pues descendencia de línea pura. Ujú. Entonces fue que Mendel decidió conocer el resultado de qué pasaría si él mezclara pues dos variedades diferentes. Y pues entonces descubrió que las plantas producidas en bueno, las plantas que cruzó primero eran conocidas como F1, como las hijas, se podría decir. Sí, Y, hijas. ajá, y bueno, en ese cruce encontró que todas las flores eran pues del color violeta, y surgió la pregunta de qué había pasado con las flores blancas.
Entonces Mendel decidió cruzar a los individuos de la generación F1 y fue ahí donde pues encontró las respuestas, en donde obtuvo, me parece que un 75% de flores violetas y el otro 25% eran flores blancas. A partir de esto, Mendel llegó a la conclusión de que el factor hereditable de las flores blancas pues no se había perdido en la generación F1, sino que el factor que determinaba la herencia en estas flores violetas era el color, era el dominante. Entonces, pues, él realizó este experimento en 3 generaciones. En la primera, donde vio todas moradas; en la segunda, pues, me parece que fue donde consiguió, pues, las blancas, y así sucesivamente. Y ya una vez realizado, pues, este experimento, Mendel concluyó que, pues, que existían formas que controlaban y determinaban las características que se heredaban, como el color, la altura, el tamaño, y que para cada característica heredada pues existían 2 unidades, una de cada progenitor, y que estas podían pues ser iguales o diferentes, y que cuando las 2 unidades son diferentes, existe una que es la que más expresa, o sea, que las características que da son más visibles en el individuo, y esta se le llama unidad dominante, y a la otra pues se llama unidad recesiva. Sí existe dentro del individuo, pero sus características no son muy notables. Bueno, esto es a lo que llegó Mendel, y que tenía algo de razonamiento con lo que decía Darwin sobre la mezcla, pero pues fue más completo. Muy bien. Hasta ahí termina, ¿verdad? Gracias, Rosario. A ver, jóvenes, ¿los demás tienen alguna pregunta? Pregunto. ¿No hay preguntas sobre este subtema? Bien, entonces seguimos. Vamos con el subtema 3. Daniela, por favor. ¿Sí está? Profesora, la compañera Daniela me comentó que tuvo inconvenientes para poder entrar a la clase. Pues no, ¿verdad? supongo que le va a comentar a usted. Muy bien. Correcto. Bien. El subtema 3 tiene que ver con esto del estudio de la genética. Por ahí algunos de ustedes me comentaron, bueno, creo que no fue en este grupo de alumnos de genética, pero bueno. Entonces, siempre en principio que los experimentos de Mendel pues habían proporcionado las normas, pero aún no se daba como ese término a esas características heredables, ¿no? Y de cómo y cuál era esa unidad que transmitía esas características fenotípicas. En el caso de los guisantes o chícharos, pues era el color de la flor, el tamaño, la vaina, etcétera. Bueno, por aquí habla como antecedentes de cómo surge esta teoría del modelo para la estructura del ADN en 1953 con 2 investigadores, James Watson y Crick. Por ahí entonces hacen una publicación del modelo para definir esta estructura encargada de pasar esas características heredables de una generación a otra, ¿no? Entonces surge la teoría del ADN, y el ADN pues es el ácido desoxirribonucleico. Contenido pues son macromoléculas constituidas por bioelementos como carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo. A veces contiene azufre, y a su vez forman unidades básicas llamadas nucleótidos, ¿no? Por ahí los tipos de ácidos nucleótidos pues es el ADN, formado por estas moléculas. Se encuentran en todos los organismos, en el citoplasma de las células, ¿no? Bueno, el otro nucleótido es el ARN, que es el mensajero, que también es una molécula, una macromolécula formada por nucleótidos, ¿no? Bueno, aquí
dice, en la raíz de todas estas similitudes y diferencias de los organismos, pues se encuentra la información que se hereda de los progenitores a la siguiente generación, y todo esto es el ADN, ¿no? Su estructura es una doble hélice, lo encontramos aquí en la célula, en la unidad estructural básica de un ser vivo, se encuentran en el núcleo. Por aquí se forman por una doble hélice formada por esta cadena de nucleótidos. Es doble hélice formada por 4 compuestos químicos, por la adenina, guanina, citosina y timina, y depende de cada especie, pues es el acomodo de estos elementos, ¿no? El ADN pues da las características de cada especie, varía en secuencia de cómo están acomodados estos nucleótidos. Se encuentra dentro de los cromosomas, por aquí sería en forma de hélice, por ahí lo mencionan. Los cromosomas se encuentran en pares, si tienen la misma, el mismo acomodo de los nucleótidos, pues se van a llamar homólogos. Cada cromosoma porta ADN y se organiza en subunidades que son los genes. Los genes serían como esa parte, ese segmento de ese ADN, ¿no? El alelo son las formas alternativas de un gen, por aquí lo vamos a ver, ahorita lo checamos, y el locus es la posición que ocupa los alelos en un cromosoma, ¿no? Por aquí tenemos los cromosomas, los alelos, estos viene siendo, cada alelo, cada colocación, pues es la característica que trae o la información que tenemos de los progenitores, color de ojos, estatura, pelo, conformación, incluso por ahí se habla hasta de las enfermedades hereditarias, ¿no? Entonces aquí cuando son homólogos tenemos el par de cromosomas del progenitor, de la madre, del padre, recuerdan aquí si coinciden, si tienen por decir, en caso de alguna característica, color de ojos, si el padre tiene ojos cafés, madre ojos verdes, pues ahí cambiaría un poquito, entonces serían heterocigotos, ¿no? Si los alelos están en el mismo locus, el locus es la posición, aquí tenemos la misma posición, por decir, en el cromosoma, lo vamos a llamar, los individuos se denominan homocigotos. Si los alelos difieren, el individuo se llama heterocigoto, ¿no? Es decir, aquí esquematizado, ¿no? Un homocigoto, por decir la característica heredable, color de ojos, ¿no? Si tenemos del progenitor o del huevo y del esperma, ¿no? Si tenemos el mismo padre, madre, ojos cafés, pues sería homocigoto, ¿no? Heterocigoto es cuando ya cambia aquí la procedencia de un progenitor, ojos verdes y ojos cafés, ojos verdes, le vamos a hallar heterocigoto. Y para cada característica de cualquier individuo, pues tendríamos estas combinaciones. ¿Qué más hablamos? Cada cromosoma pues va a aportar el ADN, que se organiza en subunidades que son los genes, que es un segmento de ese ADN, ¿no? ¿Qué más? Locus, heterocigotos. Ya lo mencionó su compañera, si un alelo se expresa por completo, el ejemplo, ¿no? Aquí de las flores, el color de procedencia es morado, pues le vamos a llamar como gen dominante, ¿no? Pero por aquí, sobre todo en los heterocigotos, puede ser que se tenga un alelo recesivo, ¿no? El ejemplo de las flores blancas hasta la segunda generación se expresó. Aquí, si la expresión física del individuo heterocigoto, aquí el ejemplo, ¿no? Volvamos con las flores moradas y blancas, aquí blancas y moradas, no se expresa, entonces ahí, si la expresión física del individuo heterocigoto es intermedia, supongamos que en lugar de blanco y morado nos da una flor lila, se dice que el locus presenta una dominancia incompleta, es decir, ninguno de los dos
caracteres del color de la hoja morado o blanco se expresan, es un intermedio, ¿no? Bueno, y bueno, creo que nada más es lo que habla aquí, ya teniendo en cuenta que la unidad que se da como el ADN, como la portadora de esta información genética, pues dice, se retoma el experimento de Mendel y ahora ya se emplea la terminología, otra vez, ¿no? La terminología genética. Entonces dice, dado que las plantas parentales producen descendencia pura, el ejemplo aquí es sobre todo en la hibridación, si tenemos flores moradas y la cruzamos con flores moradas, la descendencia será morada, ¿no? Entonces aquí sería ya organismos homocigotos. Si definimos el alelo dominante, el gen de las flores violetas como P1 y el alelo recesivo como W, P1 y W, pues aquí en la primera dice, cuando son homocigotos tendríamos el 100%, lo que mencionó su compañera, ¿no? Aquí tendríamos el 75%, como la flor P, P1, lo está denominado como P1 y W. Entonces, 75% sería la descendencia P1 y W sería el 25%. Por aquí hay varias combinaciones, jóvenes. Tenemos, si estamos nombrando la P y W, podemos tener P, W, W, PW o WP. Entonces serían como las múltiples combinaciones. Pues nada más. Y pues sí es 75% y 25%. Bueno. Ahora, por aquí hay 3 términos, creo que no lo anoté. A ver, dejen checar. No, sí, aquí está. 3 términos que se denominan genotipo, el pool genético y el fenotipo. Genotipo, pues, es toda la información hereditaria, los genes en sí, que lleva consigo un individuo, ¿no? Y son los que determinan todo esto, jóvenes. El desarrollo de un individuo, la estructura morfológica, la fisiológica e incluso la conductual, ¿no? Entonces, el genotipo es toda la información hereditaria para cualquier característica, sistema, órgano, estructura de un organismo. Ahora, otro término, el pool genético, que va a ser, pues en sí, la carga total o la suma total de de ese genotipo de cada individuo, pero ahora es de una población. En sí, el pool genético no es más que el acervo genético de una población en un momento dado. El fenotipo es la expresión o las características externas que vemos de un individuo en organismo, pero también que son modificadas por el medio ambiente, ¿no? Entonces, el fenotipo es la característica que vemos de todos los individuos en interacción con el medio ambiente. Y otro término es la plasticidad fenotípica, que es la capacidad que tiene un genotipo de producir determinado conjunto de expresiones fenotípicas en diferentes condiciones ambientales. Es decir, es el mismo individuo, pero bajo condiciones ambientales su fenotipo cambia. El ejemplo muy marcado, y lo podrán ver, es el diente de león. El ejemplo, por decir, si esta plantita crece en lugares soleados y con humedad, pues su tamaño, su porte, sobre todo aquí la longitud de tallos y las hojas, pues es normal, podríamos decir, ¿no? Ahora, si esta planta crece en un ambiente soleado y seco, la longitud del tallo se acorta y también las hojas se acortan. En caso de que esté en un lugar sombreado, aquí y con alta humedad, generalmente sus hojas son más largas y el tallo se elonga. Entonces, aquí, a ver,
En caso de la plasticidad fenotípica, pues algunas estructuras, sobre todo las hojas, los tallos, pueden cambiar de forma. Lo que no cambia es la flor. La coloración de las flores no cambia, ¿no? Pero estas estructuras de tallos y hojas sí pueden elongar. Aquí, ¿cuál sería la explicación? Pues por algún factor limitante. El ejemplo aquí, soleado y seco, el factor limitante que hace que crezca en condiciones normales, pues es la humedad, ¿no? Y aquí tiene sombra y humedad, el factor limitante es la luz, por eso esa elongación de hojas y tallo. Bueno, creo que hasta ahí termina, serían los tres, en sí los tres conceptos, genotipo, genético, fenotipo y plasticidad. Y también la plasticidad la podemos ver no únicamente aquí en plantitas, ¿no? También en árboles. Bien. Seguimos con esto. Caracteres plásticos, bueno, aquí es derivado de esta plasticidad lo que puede cambiar, ¿no? El tamaño, las partes vegetativas, la cantidad de brotes, las hojas, las flores, el grado de elongación del tallo. Las flores no lo tenía en cuenta, bueno, y ¿qué es lo que no cambia? La forma de la hoja, si es aserrada, si es lobulada, no cambiaría, ¿no? Y las características florales, bueno, entre ellas la coloración. La plasticidad tiene un valor significativo en las posibilidades de adaptación. Aquí lo mencionaba, el ejemplo, a la falta de agua, a la falta de luz, ¿no? Y bueno, si los individuos de una especie muestran una alta plasticidad y caracteres de crecimiento, pueden establecerse y mantenerse en una gran variedad de hábitats y soportar condiciones climáticas actuales, ¿no? Sobre todo este es el proceso de adaptación. Aquí, ¿por qué pongo esto, jóvenes? Ahora que lleven ustedes plantaciones, sobre todo, utilizan mucho lo de procedencias, ¿no? Es decir, mi genotipo 1 o procedencia 1, mi genotipo 2, mi genotipo 3. Aquí, por ejemplo, en la situación A tengo mis 3 procedencias en el campo, ¿no? La situación B es cuando ya las voy a pasar a un laboratorio de condiciones experimentales. Por decir, en la situación A tengo el fenotipo 1. Recuerden, el fenotipo 1 es igual a la suma del genotipo más el medio ambiente donde se desarrolló, ¿no? Tenemos el medio ambiente 1, el fenotipo 2 es igual a la suma del genotipo 2 más el medio ambiente 2, fenotipo 3 es el genotipo más el medio ambiente 3 donde creció. Entonces serían como las procedencias, ¿no? Por ahí hablan el ejemplo del pino, se me va ahorita el pino rojo que le mencionan. Hay un ensayo de procedencias, ¿no? De Puebla, Veracruz e Hidalgo. Supongamos que el F1 es de Puebla, F2 Veracruz, Hidalgo, ¿no? Entonces, estos fenotipos pues tienen las condiciones ambientales específicas para cada uno. En la situación B tenemos el fenotipo 1, aquí sería en la forma experimental, pero ahora tenemos el fenotipo 4, fenotipo 5, fenotipo 6, posiblemente cambió a lo mejor la elongación de las hojas o el tallo. Ahora, aunque tengamos el genotipo 1 y el medio ambiente, la procedencia puede ser que cambie, ¿no? Y en la situación C, también aquí, en la B se mantiene el mismo genotipo, en la situación C, pues ya tenemos genotipos diferentes en un ambiente dado. Aquí, aunque la procedencia sea la misma, el genotipo 1 y el medio ambiente 1, genotipo 2, medio ambiente 2, y el 3 sigue pero ya cambian un poco. Incluso aquí en esto, ya en plantaciones, pues se pretende de que estos genotipos se desarrollen sobre todo para producción maderable, ¿no? Y ahí se ve qué procedencia es la más adecuada para ese medio ambiente dado. Bueno.
Seguimos con el 3. Fuentes aquí, diferencias. Aquí ya es como un resumen del tema, ¿no? El genotipo, pues es toda la información genética hereditaria de cualquier organismo, ¿no? Pero aquí en interacción con el medio ambiente, el tiempo, el espacio, factores como la luz, la temperatura, la humedad, el suelo, nutrientes y otros organismos, pues intervienen en estos procesos, reacciones químicas, fisiológicas, ¿no? En los organismos, en las plantas, pues influyen en la fotosíntesis, respiración, absorción de agua y minerales, transpiración, dispersión en cuanto a procesos de reproducción, sobre todo en las plantas, división celular. Pues esto, la interacción del genotipo en medio ambiente a través de estos procesos, pues nos da como resultado el fenotipo, ¿no? Lo que vemos. En la edad, aquí las características, diferencias fenotípicas en la edad, podría ser el ejemplo, ¿no? Del diente del león, muy pequeña, no crece, un árbol muy pequeño, aunque tenga mucha edad, ¿no? En el crecimiento, el grado en que crece, los periodos de crecimiento, su complejidad. También aquí resistencia a plagas, enfermedades, factores ambientales externos y simbiosis con otros organismos. Y bueno, hasta ahí queda el 3. Bien. El tema 2.4, si está su compañera Andrea. ¿Me escuchan? Sí, le escucho. Adelante. Bueno, pues como el Darwin creía que la variación genética pues era bueno, decía que era el ingrediente esencial Sí, para la selección. Y bueno, pues decía que pues las mutaciones y la recombinación genética eran pues lo que daba a la selección natural. Bueno, ya que, bueno, explicaba lo que eran las mutaciones, que son cambios heredables que se daban me parece que en los alelos o en los cromosomas en un gen, perdón, o en los cromosomas en la recombinación genética. sí. Y bueno, hace referencia a los cambios que hay en ya que bueno, en el gen o en el cromosoma, y pues Sí, esos cambios pueden ser favorables o desfavorables para el individuo. sí, sí. Y bueno, pues también, pues por esto puede ser que la mutación sea pues perjudicial pues para el individuo y por lo tanto, pues al momento de reproducirse, ese gen con mutación se vaya heredando a las siguientes generaciones y por lo tanto, pues no, si es desfavorable para el medio en el que se encuentra, esto va a hacer que pues la especie las generaciones que siguen pues vayan perdiendo la capacidad de hacer alguna cierta actividad o pues sí, de realizar cierta actividad y pues por eso no favorecería la selección natural. Así Bueno, y es. daba un ejemplo del albinismo en los ratones por las mutaciones. Y Sí. pues sí, eso pasaría pues, si se siguen reproduciendo. Los ratones, pues si tienen me parece que es algo en su vista. Ajá. Y en el coloración. Ajá. A ver, compañera, ¿cuántos tipos de, Andrea, ¿No? cuáles son los tipos de mutaciones que hay? Ajá. ¿Mutaciones qué? Ah, estructurales y numéricas, ¿no? Bueno, las puntuales y las cromosómicas, ¿no? A ver, Ah, ajá, mutaciones, vamos con mutaciones cromosómicas, ¿dónde surgen? Lo que dijo usted es la numérica. ¿Sí me escucha? Andrea. sí. A ver, Bueno, parece que me dijo que las cromosómicas, ¿verdad? ajá, lo tiene en pantalla.
Así pues, cuando se altera una alteración estructural o numérica de los cromosomas y las se da al momento de la duplicación, Sí, la combinación. ya que pues se cambia de orden o posición de los alelos. Ajá. Y la numérica pues, se superpone, ¿no? Sí, se superpone. A ver, entonces la mutación cromosómica dice puede surgir de una alteración en la estructura del ADN. Ahí es el acomodo, ¿no? De la citosina, guanina y todo esto. Entonces hay alteración estructural, puede implicar la duplicación de alguna de estos nucleótidos o la transposición, el cambio de orden, ¿no? O cambio de posición o a lo mejor la deleción de alguno, ¿no? O la supresión de una parte de este cromosoma. Entonces se producen alteraciones fenotípicas anormales. El ejemplo es el albinismo, ¿no? Por ahí en la melanina, ¿no? Por ahí menciona el ejemplo de los ratones. Si tenemos ratones blancos y cruzamos blancos, pues sigue ese gen dominante, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, alteración numérica, puede haber duplicación, aquí puede haber transposición o puede haber supresión. Muy bien, esta sería la cromosómica, en la alteración de la estructura. Y la otra sería las mutaciones puntuales. A ver, ¿puede mencionarlo, por favor? Pues sí, los cambios químicos que tiene Ajá. el cromosoma. Ajá, en un gen. Por ahí Y bueno, pues menciona... me parece que se da en los espermatozoides. Sí, ahí ¿por qué puede ser? ¿Por qué se pueden dar estos cambios químicos? Ay, a ver. A ver, por radiación o por alguna, algo que perjudique. Generalmente son las radiaciones, son las que producen estas En mutaciones. el ambiente, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué más habla? Creo que ya nada más serían las dos formas, ¿no? La mutación cromosómica y la mutación puntual. Pero también hay otro término, no sé si lo puse, la poliploidía. No, creo que no. La poliploidía es la duplicación de grupos enteros de cromosomas, ¿no? Y la mayoría de casos de las plantas que conocemos, pues son poliploides, ¿no? Por ahí entonces se duplican estos cromosomas. Bien. Ya para terminar, por favor, puede seguir. O a ver, le leemos aquí. La recombinación, jóvenes. Okay. ¿Sí? ¿Sí me escucha? ¿O le continúo? Ya termine con esto. La recombinación, pero ¿en qué organismos? En los que se reproducen de manera sexual, ya que pues hace la recombinación general y pues pues sí, se combina su genética. Ajá. Y es como, digamos que las que no son dominantes, las mutaciones que no pueden ser dominantes, pues ya no se heredan a la siguiente generación, pero pues en la reproducción asexual pues es idéntico al progenitor y entonces pues sí se heredan el tipo de mutaciones, perdón. Muy bien. Bien, creo que es todo, ¿verdad? Gracias. A ver, Andrea, ya tiene su participación. Entonces, la recombinación siempre y cuando sea a través de la reproducción sexual, ¿sí? Es la primera fuente de variación genética, por lo que comentó su compañera, la caracteres se hereda. La reproducción asexual, en este caso, pues no hay tanta variación genética porque se hereda exactamente los caracteres del progenitor. Por aquí rápidamente la de reproducción asexual puede ser de estas formas, binaria, una célula se divide en dos, el ejemplo, ¿no? Virus, bacterias,
Por gemación, esta pequeña estructura va creciendo, llamada gema, se desprende y da origen a otro individuo. Por esporas, el ejemplo de los corales, ¿no? Aquí encontraríamos esto. Gemación, por aquí el ejemplo es las hidras, ¿no? Hidras marinas es un ejemplo. Y aquí las planarias, cuando un individuo se segmenta, ¿no? Aquí se segmenta y este individuo pues da origen a un individuo exactamente igual que el progenitor. Bien, seguimos con el 5. Eric y Lisette. No sé si esté sus compañeros. Eric y Lisette. Buenos días, profe. Buenos días, lo escucho, por favor. Sí, profe. Sí. A ver, ¿quién empieza? Lisette va a empezar, profe. Bien, a ver, le escucho, ¿Se Lisette. escucha? ¿Sí? Yo, Lisette. Sí, le escucho. Bueno, no sé si se escuche muy bien porque no sé si podría decirme si se escucha bien. Sí, la escucho, la escucho. Ok. Ajá. Bueno, a nosotros nos tocó el tema 2.5 de la evolución, Sí. que es una modificación de la frecuencia genética. Bueno, Sí. aquí al principio nos habla que en la primera edición del Origen de las Especies, Darwin aún no empleaba el término de evolución. Él habló de la descendencia con modificaciones. En vez de utilizar el término de evolución, lo sustituyó por la descendencia con modificaciones. Sí. Bueno, en la época de Darwin, la palabra evolución se había vuelto como un término habitual. Esto, bueno, nos dice que esto era como, se podría definir como la aparición ordenada de una serie de sucesos. Sí. Bien. Continúe, le escucho. Esto nos dice que daba a entender el mismo concepto de propósito dirigido. Ajá. Las personas que anteriormente, bueno, los antecesores de Darwin habían empleado. Bien. Y ya pues en este ya nos hablaba de la selección natural. Muy bien. A ver, ¿qué Por lo te...? general, la utilización del término evolución Ajá. aún implicaba un término más específico. Ajá. ¿Qué implica ese término? Es porque decía, bueno, porque nos decía que específicamente era la modificación genética. Ajá. Bueno, aquí dice O sea que implica... no había Ajá. Una modificación ya como genética. dirección, Ajá. Dice, y no implica una dirección o propósito, no ¿no? había como algún propósito para el término. Para el término. Para esa modificación. Muy bien. Ahora, ¿qué es la evolución? ¿Cómo se define ya el término evolución? Ajá. Creo que ya se perdió. Bueno, evolución, dice, es una alteración Bueno, en pues las... nos dice que es como ¿sí? Es una alteración en las frecuencias génicas de una población o especie a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el acervo genético que conocemos como pool genético se va modificando a través del tiempo. Bueno, por aquí también menciona, aunque los genes se transmiten de los padres o progenitores a la descendencia, los individuos en sí no evolucionan, sino que evoluciona la población, ¿sí? Entonces dice, por lo tanto, el enfoque de la evolución se sitúa en el acervo genético de una población llamado pool genético.
Bien. A ver, principio de Hardy-Weinberg. Por ahí, no sé si le toca a su compañero. Creo que sí. Sí, bueno, el principio de Hardy-Weinberg, Ajá. se estableció por dos científicos, bueno, pues en 1908. Ujú. Y el principio nos dice que las frecuencias génicas no se alteran en las generaciones siguientes, en una población que se reproduce sexualmente. Y nos habla sobre 5 puntos de Sí. que no cambia ahora sí que la frecuencia génica si se cumplen estos 5, que sería el primero, que sería el apareamiento, se hace al azar. Ajá. El segundo, que no se producen mutaciones. El tercero, que dice la población es numerosa, de modo que las modificaciones azarosas en las frecuencias génicas no son significativas. Ujú. El 4, que dice que no se produce selección natural. Y el 5, que menciona que no se producen migraciones, entradas y salidas de individuos, que por tanto tenga una como variación o diferentes genes entre una especie entre la especie nativa y la especie que llega, se puede decir. Ujú. Entonces, y bueno, también nos menciona sobre los experimentos de Mendel que los diferentes genotipos y fenotipos cambiaban a través del tiempo. Y bueno, según también la proporción es del 50% de ahora sí que del primer Ajá. parental y 0.5 también, o 50% por el segundo. Entonces, que según el principio explicaba que era una misma proporción y que no cambiaba esa proporción. Ajá, la proporción de heredarlo, ¿no? De cada Ajá, gen, 50%. sí. 50 sí. Ajá. ¿Qué más? Y bueno, también nos habla de que las especificaciones que daba el principio de Hardy-Weinberg, que no se cumplían porque surgían mutaciones, Sí. el apareamiento no era al azar, Ajá. y que los individuos iban de un lado hacia otro, pues, y bueno, Ujú. ahí es donde se producía una recombinación génica, pues, diferente entre diferentes especies. Por ejemplo, bueno, como el documental decía que en unas islas había un tipo de caparazón de las tortugas y en otras otro tipo. Entonces, al Ujú. recombinarse entre esas dos especies, pues daba, pues, otro tipo de genes o otro tipo de fenotipos. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? Y que la selección natural era por la lucha de la supervivencia y la reproducción. Que bueno, aquí que se daba el que era más apto ahora sí que para el que lograba reproducirse a pesar de las condiciones de su entorno, de su ambiente en el que existía, pues esos genes que le permitían tener una ventaja sobre eso, pues lo heredaba a sus generaciones, pues, a lo que daba productos de su reproducción. Muy bien. ¿Algo más? Por ahí. Bueno, Bueno. sí, y por último, Bruja, bueno, quiero cerrar con que el concepto de evolución por la selección natural establece que no requiere una dirección o causa final, sino que es el cambio pues así que en la población, porque pues también mencionaba que un individuo no puede ser considerado como un que evolucionaba, sino evolucionaba la población. Ajá. Y Evolución. y bueno, pues que bueno, y eso se modificaban en los 4 nucleótidos del ADN y y que solamente eran limitadas por la necesidad de supervivencia y la reproducción. Y así, pues, como les dije anteriormente, pues ya la transmisión de esa cadena génica, pues se pasaba a las generaciones futuras siguientes. Muy bien.
¿Algo más que quiera comentar? No, pues sería todo, profe. Bien, gracias. Bien, entonces su compañero menciona aquí la selección natural. Primero es un proceso complejo, ¿no? Entre las poblaciones, por ahí menciona, evoluciona no el individuo, sino quien evoluciona esto es este acervo genético de las poblaciones, ¿no? Producto de numerosos factores que a su vez, por aquí menciona, produce diversos patrones evolutivos, ¿no? En esto de la evolución podemos tener una coevolución cuando tenemos organismos de diferentes especies y actúan como agentes selectivos, ¿no? Al ejemplo, la polinización entre, por decir, se me ocurre los colibríes y un determinado tipo de planta, es una ecoevolución, se necesitan estos dos organismos, ¿no? Puede haber una evolución convergente también. También es cuando hay organismos que ocupan un ambiente similar y al estar sujetos a estas presiones selectivas similares, pues suelen adaptar adaptaciones o desarrollar adaptaciones comunes, ¿no? Y la otra es la evolución divergente, cuando una población se aísla del resto de una especie y debido a esas presiones selectivas, pues comienza a especializarse, ¿no? Comienza a seguir un curso evolutivo diferente. Entonces, tomar en cuenta estas tres jóvenes, tres patrones evolutivos: la coevolución, la evolución convergente y la evolución divergente. Bueno, nada más para agregar. Bien, vamos con el punto 6, Anaí y su compañero Marco Antonio. ¿Sí están ahí? Marco Antonio, Anaí. A ver, le escucho, Marco Antonio. Bien. A ver, Bueno, sí, ¿sí me escucha bien? casi no. Si puede acercarse un poco a su micrófono. ¿Ya me escucha mejor? Ya. A ver. Bueno, pues sí nos habla del concepto de la especie que se basa en el aislamiento genético, Ajá. pues nos está explicando un poco de cómo somos capaces nosotros para reconocer distintos tipos de especies, ¿no? Que están más que nada caracterizados ya sea por ciertos patrones, algunas estructuras y proporciones. Nos comienza hablando de que el acá biólogo que se llamaba Carl von Linné, pues fue el que estableció un sistema de clasificación binomial, Sí. en el cual se consideraban las plantas y los animales, Ujú. y como lo he dicho, en este patrón se diferenciaba dependiendo del color que tuviera, el patrón, la estructura, la proporción y entre otras características. Sí. Eh, pues la lista Charles Darwin pues describía separando y organizando pues las especies en diferentes grupos. Ujú. También nos dice que perdón, en este concepto pues se clasificó el concepto de especie morfológica, Sí. la cual clasificaba, como ya lo he dicho, las diferentes cantidades de plantas y animales. También nos dice que el biólogo evolutivo Ernest Mayr propuso Sí. el concepto de especie biológica, el cual pues integraba un grupo de poblaciones donde los individuos pues tenían el potencial de cruzarse y producir descendencia fértil. Sí. Entonces, bueno, pues aquí se planteaba un poco la pregunta de que qué era lo que mantenía, ¿no?, a estas poblaciones, pues con una cantidad que así que no
hicieran algún tipo de sobrepoblación. Me dice que existen diferentes tipos de mecanismos de aislamiento Ajá, o llamadas barreras reproductivas. Unas sí. que se limita más que nada a este intercambio genético entre diferentes poblaciones de especies. Ujú. Eh, Bueno, a ver chicos, aquí un poquito esto. Dice, implica el aislamiento reproductivo y genético, es decir, por ahí tenemos especies como muy emparentadas, ¿no? Y el aislamiento reproductivo, bueno, no se refiere tanto a la sobrepoblación, sino a que cada especie hace intercambio genético con individuos de su misma especie, ¿no? Y el aislamiento reproductivo es sobre todo para especies que decimos que están muy emparentadas. Se me ocurre el ejemplo de las yeguas y los burros, ¿no? Ahí si hay intercambio genético, pues tenemos los individuos que se denominan mulas, ¿no? Entonces aquí el aislamiento quiere decir que yeguas, yeguas con caballos, o sea, la misma burros con burras, pues sería ese aislamiento, se refiere, ¿no? Que cada especie, pues sí, se haga intercambio genético con individuos de la misma especie, ¿no? Pero esto dice, hay mecanismos de aislamiento reproductivo, es decir, para que no se cruce los burros con las yeguas, ¿no? Vaya. Entonces dice, estos mecanismos, pues les vamos a llamar, son mecanismos que limitan el intercambio genético, sobre todo entre especies, entre poblaciones de especies emparentadas. ¿Y los cuáles son estos mecanismos? Pues rasgos morfológicos, sobre todo en las estructuras sexuales, ¿no? Las características conductuales, por ahí en la época de apareamiento, sobre todo se da esto, condiciones ecológicas o de hábitat, e incluso aquí la temporalidad en las conductuales, ¿no? La temporalidad de reproducción de cada especie y la incompatibilidad genética. Bien. A ver, creo que esto le toca a su compañera, los mecanismos de aislamiento reproductivo. ¿Sí están ahí? ¿Sí se encuentra su compañera? ¿Anaí? Bueno, creo que no está. Los mecanismos de aislamiento reproductivo, vuelvo a repetir, son sobre todo para aquellas especies emparentadas, ¿no? Vamos a dividir en dos, unos precopulatorios y dos postcopulatorios. Los precopulatorios evitan el apareamiento entre individuos de diferentes especies y estos se dividen en la selección de hábitat. Incluye también especies que pueden coexistir en el mismo hábitat, ¿no? El ejemplo que viene aquí es de la rana de madera. A ver, el ejemplo de un aislamiento precopulatorio, selección del hábitat, aunque se encuentren en la misma zona, en el ejemplo aquí, en el mismo estanque, tenemos las ranas coro de montaña y su pariente cercano, la rana coro sureña. Se crían en la misma charca, los machos que llaman tienden a dispersarse en diferentes ubicaciones del estanque. La rana coro sureña llama desde un lugar oculto en la base de las hierbas y los desechos vegetales. Y la rana coro de montaña llama desde una ubicación más abierta. Entonces, aunque sea la misma época de reproducción, pero aquí la selección dentro del hábitat es diferente, ¿no? E incluso las especies pues responden al canto de los machos, ¿no? O las hembras. Cada especie tiene diferente canto, ¿no? Aislamiento temporal se refiere a la estación de reproducción, ¿no? Y de cría. El ejemplo aquí lo podemos ver, ¿no? Actividades de apareamiento, en este segundo sería el aislamiento temporal. El ejemplo, la rana de bosque, pues el máximo aquí, en la época, actividad de apareamiento, pues estarían en abril,
para esta especie, la ranita piadora, pues casi a mediados de, ¿no? A principios de abril sería el ejemplo de esta, la rana leopardo, mediados de abril. La rana de laguna y sapo común, pues aquí ya como sería a principios de mayo. Entonces aquí cambia la estación de reproducción, aunque sean especies emparentadas, ¿no? Esto evita que, por decir, la rana toro intercambie material genético, por decir, con la rana verde o la rana arborícola, ¿no? También el comportamiento, hay diferencias en el cortejo, el apareamiento, tanto de mamíferos, aves, reptiles. Entonces cada especie tiene esa diferencia en el cortejo antes del apareamiento, ¿no? Puede haber señales visuales, ¿no? Por ejemplo, las aves, el colorido, las exhibiciones, incluso de por ahí, de como si fueran bailes, estímulos visuales en las aves, en algunos insectos, lo mismo, auditivos, los cantos, mamíferos, los gruñidos, químicos, feromonas, muchos insectos. Entonces, cada especie tiene diferente forma de cortejo en la época de apareamiento. La otra es la incompatibilidad mecánica o estructural, sobre todo de los órganos sexuales, impiden la polinización en plantas si no se tiene el polinizador adecuado, ¿no? Incluso si vemos por ahí las formas de las flores, cada uno está especializado con determinado polinizador o un agente polinizador, ¿no? Entonces se impide la polinización o la copulación en animales entre especies estrechamente emparentadas, y los postcopulatorios reducen el éxito de sobrevivencia. Aquí pueden cruzarse, pero puede ser que el individuo el nuevo organismo no sobreviva, o también que si el organismo sobrevivió, el ejemplo de las mulas, ¿no? Esta descendencia pues es no reproductiva. Y es lo que llamamos los híbridos, ¿no? Seguimos, a ver, se me fue, es el 6 todavía. Bien, también hay otro tipo de mecanismo. El anterior fue precopulatorio, postcopulatorio, pero también hay mecanismos de aislamiento reproductivo que le vamos a llamar geográfico, mecanismo de aislamiento geográfico. Puede ser simpátrico. En las especies se encuentran, le llamamos especies simpátricas o especies alopátricas. Especies simpátricas son las especies que se encuentran en la misma zona al mismo tiempo. El ejemplo lo podríamos tener aquí, esta especie, y supongamos que esta es otra especie, ¿no? Están en la misma zona al mismo tiempo, de modo que tienen la oportunidad de cruzarse, pero no se cruzan. Es decir, aquí solamente los individuos de esta población se cruzan con los individuos de acá, y no hay intercambio de material genético entre esta población y esta. Entonces a esto le vamos a llamar especies simpátricas, derivadas de un aislamiento geográfico simpátrico. Especie alopátrica son las especies que no tienen contacto físico, son de la misma especie, pero los separan una barrera geográfica. El ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una comunidad, una población, y aquí otra población, los separa esto, ¿no? Entonces cada población es solita. Lo mismo aquí, esta población queda aislada por esta barrera geográfica, esta también, y aquí lo mismo, ¿no? Entonces vamos a llamar especies alopátricas aquellas que no tienen contacto físico entre sí por alguna barrera geográfica. Bueno, entonces dice, el aislamiento geográfico es también un importante factor en el proceso mediante el cual surgen nuevas especies, y a este fenómeno o a este proceso le vamos a llamar especiación. Lo mismo derivan, ahora vamos a llamar especiación alopátrica, cuando una población tenemos una población parental
¿sí? Se encuentra geográficamente aislada de la original, es decir, tenemos una población parental por alguna barrera geográfica, se dividió, ahora es A y A', y cada uno dice va a seguir su evolución, ¿no? La especiación simpátrica es igual, tenemos la misma población, pero aquí no hay una barrera geográfica, es la única diferencia. En la simpátrica, la subpoblación se aísla, el ejemplo aquí, ¿no? Tenemos una población parental y se aísla, ¿no? Se aísla una parte de esa población parental y sigue su evolución. Aquí nada más se aísla en forma reproductiva en la presencia de la parental, pero aquí no existe aislamiento geográfico, es decir, se separa. Entonces la especiación supone la divergencia, aquí divergencia de las especies. Cuando hay divergencia es cuando hay un proceso de cambio, ¿no? En ese acervo genético de las especies mediante la selección natural. Es decir, cada una, el ejemplo ya sería al final este, ¿no? Cada especie no se mezcla. Bien. Por favor, su compañero Jesús Martín y Karina, ¿sí está? Para el 7. Buenos días, profesora. Sí, le escucho, por favor. Bueno, en el 2.7 habla de que la especiación supone la divergencia de especies, esto mediante la selección natural. Sí. Bueno, también menciona que el paso clave para el origen de una especie es cuando el pool genético de la población se aísla de otras poblaciones de la especie parental y desaparece el intercambio genético. Sí. Bueno, después de esto se sigue el desarrollo propio mediante modificaciones genéticas por lo mismo de selección natural y mutaciones. Sí. Luego menciona que hay dos modelos de especiación, que vienen siendo la especiación alopátrica y la simpátrica. Sí. Bueno, la alopátrica es cuando la subpoblación está geográficamente aislada, como mencionaba, por una barrera física externa. Y la simpátrica es cuando la población no está aislada geográficamente, pero sí de forma reproductiva, aún en presencia de la población parental. Le di su tema. Bueno, sí, le escucho, me equivoqué, perdón. Sí, continúe. Sí, bueno. Sí. Bueno, se menciona que la división de la población intercruzada en dos poblaciones, cada una toma su propio camino evolutivo. Así es, por eso es la especiación, sí. Ajá. Después viene el ejemplo donde se explica cómo ocurre lo de la división por barrera geográfica. Bueno, en esto, a ver, ¿dónde está? bueno, en la especiación alopátrica geográfica, cuando las dos poblaciones se aíslan por un largo periodo de tiempo, el primer paso tiene lugar cuando esta especie, la marcaban como la especie A, se divide en dos poblaciones, que serían la población A y la A1. Ajá, prima, ajá. Ajá. Bueno, en esta se presentan ligeras diferencias genéticas Sí. y menciona que la selección natural favorece a los individuos mejor adaptados. Y en esta, pues ambas poblaciones se diferencian. Y bueno, si se desarrollan suficientes diferencias antes de que se rompa esa barrera,
Sí. Y bueno, si los mecanismos de aislamiento quedan incompletos y se forman los híbridos. Ujú. En cambio, cuando estos mecanismos se completan, la población A' evoluciona para convertirse en una especie, que sería la especie B. Sí. Y en cambio, si se rompe esta barrera, las especies A y B pueden existir de forma simpátrica. Ujú. Pero no cruzarse, ¿verdad? No. Muy Y bueno, después viene lo de la especiación simpátrica, que es la que se produce sin el aislamiento geográfico. Ujú. En esta aparece una nueva especie de forma espontánea. Y bueno, mencionaba que el método de especiación más habitual es por un tipo de mutación cromosómica, la que se denomina poliploidía, Poliploidía, sí. que es cuando se duplican el número de cromosomas. Muy bien. Y bueno, menciona que un organismo que presenta la cantidad doble de cromosomas no es capaz de producir descendencia fértil, pero en cambio cuando se aparea con otro poliploide Ujú. es cuando se alcanza el aislamiento reproductivo. Ujú. Y los ejemplos de Poliploidía. plantas, ajá, sí, podrían ser la patata, el trigo, la alfalfa, el café y las gramíneas. También la zarzamora, los sauces y los abedules. Y bueno, también mencionaba lo del lirio azul y las secuoyas. Ujú. Muy bien. Creo que hasta ahí termina. Sí. Sí, ¿Algo quiere agregar? no, creo que ya, es todo. Muy bien. Únicamente aquí en divergencia evolutiva es el proceso evolutivo que dos especies emparentadas estrechamente evolucionan, cambiando una estructura ancestral como común de formas diferentes, ¿no? Es lo que acaba de comentar su compañera. Una especie se aísla genéticamente de otra y cada una sigue su proceso evolutivo. Esto le vamos a llamar divergencia. Da origen a otra nueva especie, ¿no? El ejemplo, el maíz ancestral teosimple. Aquí se origina una nueva especie que, de hecho, ¿no? El maíz moderno no lo podemos cruzar con el maíz ancestral. Muy bien. A ver, 8, muy importante porque viene su examen, jóvenes. A ver, por último, Miguel Ángel y Erika, ¿sí están? Claro, profa, buenos días. Buenos días. A ver si en 10 minutos, porque ya, no sé si tengan clase, jóvenes, después. Sí, de pirometría, pero bueno, creo que Erika no está, pero igual voy a tratar pues de no abarcar tanto para ver si Por, alcanzo. sí, por favor, porque todavía bueno, empiece si no perdemos tiempo. Por Bueno, favor. pues aquí habla acerca de cómo la variación geográfica de una especie nos puede proporcionar información sobre el proceso de especiación Ajá. a través de dos procesos principales, donde influye la evolución a través de la selección natural. Entonces, a través del modo en que una especie se modifica a lo largo del tiempo, es uno de los procesos, Ujú. y el otro es el modo en que una especie se convierte en dos o más especies. En el Así. caso del primer ejemplo, se relata y mencionan que es el ejemplo del pico de los pinzones de Darwin, de todo lo que observó a través de sus travesías, de las tortugas, donde varía la forma de su caparazón, de las iguanas, y del desarrollo de la resistencia a los antibióticos en las poblaciones bacterianas. Ajá. En el caso del segundo ejemplo, donde se derivan más especies, pues es más difícil de observar de forma directa
debido a que son y se abarca periodos muy extensos de tiempo, Así es. donde se analizan los patrones principalmente de variación geográfica. Se puede decir pues que las especies se distribuyen geográficamente de manera extensa en diversas condiciones ambientales y a una mayor distancia existen mayores diferencias de las especies, que es lo que se planteaba el Wallace junto con Darwin, más o menos llegando a las mismas conclusiones cuando estaban ellos, Wallace, viajando por, ¿cómo se llama? Por las islas. Pues él se percataba precisamente de eso, ¿no? De que, o sea, la especie entre más cercano tenía más relaciones o condiciones morfológicas similares, variantes. Debido a las condiciones ambientales, entonces se derivan cambios morfológicos, fisiológicos o conductuales de las especies. Sí. Entonces las poblaciones se adaptan. Esas variaciones geográficas generan clinas, ecotipos y razas geográficas. Y una clina, pues es cuando es una modificación gradual que se produce en una región geográfica sobre el promedio de algún carácter fenotípico, ya sea pues alguna variación en el plumaje de algún ave o forma de ojos, etc. Este se relaciona directamente con un gradiente ambiental, donde directamente se influye el flujo genético de las especies. De las diferencias clinales, pues puede ser el tamaño, las proporciones del cuerpo, la coloración y las adaptaciones fisiológicas que tienden a tener las especies animales. El ejemplo que citan ahí es acerca del ciervo de Virginia de América del Norte, junto con el ciervo de Virginia de Canadá, cuyo peso varía mucho de acuerdo al lugar donde viven, que van desde los 36 kilogramos en las zonas más allá de que se ubican por Panamá, hasta en Estados Unidos, que son de 136 kilogramos, o sea, varía mucho más el peso corporal, siendo la misma especie del ciervo de Virginia. Entonces, pues, los ciervos de Virginia son los más pesados que el resto de las especies donde se atribuye. Y eso lo clasifican como los ecotipos, que son las alteraciones o variantes en condiciones de ambientes locales. Prácticamente un conjunto de individuos formando poblaciones que se adaptan a las condiciones ambientales locales propias. Y el ejemplo que mencionan es que, por ejemplo, algunas especies que viven en lugares montañosas, a diferencia, tienen diferencias junto a las que viven en lugares como en el valle, en un tipo de valle, como es el ejemplo de las milenramas. ¿Son estas? Que es, o como su nombre científico que está ahí, que es Achillea midifolium. Y esa del Pletodon jordani, pero esa la menciona más adelante. La de la milenrama es una especie vegetal que la estudiaron y que se encuentra en regiones templadas o árticas dentro del hemisferio norte, que tiende a diferentes adaptaciones ligeras de climas. En este caso, el estudio fue de diferentes altitudes. A una menor altitud de esa especie se encontraban unas plantas de mayor altitud y producía más semillas, mientras que a una altitud mayor eran plantas pequeñas con menos semillas. O sea, cambiaba drásticamente, pues, de acuerdo a la altitud. Sí. Entonces, los ecólogos experimentaron con esta especie, que da la inflorescencia, ¿no? Pues, que ahí se ve. Y plantaron las semillas de milenramas en diferentes alturas, desde la tierra hasta la alta montaña. Entonces, en los resultados obtuvieron que las milenramas provenientes de grandes alturas, en todos los lugares donde las sembraron, conservaron la baja altura en todos los lugares que se sembró, mientras que el resto que venía de diversos ecotipos presentaron cierta como variación o diversidad de la plasticidad fenotípica en su crecimiento, pero se volvieron de un menor tamaño en los lugares elevados debido a la altitud que provocaba pues dichos factores fenotípicos. Muy bien, sí. Y ahora sí se menciona que en los Apalaches del Sur existe una amplia diversidad de salamandras, que son derivados de un conjunto de condiciones ambientales específicas, donde las salamandras tienen una capacidad limitada para dispersarse debido a las condiciones ambientales en las que viven. Se dice entonces que de una sola especie, que fue la que pasamos ahorita, de la Pletodon jordani, fue la que se aisló una con otra, evitando el intercambio de genes, generando las razas geográficas.
Y de esto de las razas geográficas, pues es donde consiste que, o sea, se van como distribuyendo en diferentes partes, donde las separa una barrera externa. Y estas barreras externas generalmente siempre son por el relieve, por los ríos, por los lagos o por algo que los separa, algo pues que en este caso fue pues todo eso, ¿no? De los factores naturales que los separaban, no pueden reproducirse. Y estas entonces generan subespecies cuando se reproducen y que se pueden dividir fácilmente en líneas geográficas, como él hizo Wallace, dividiendo a los marsupiales de los orangutanes. Entonces, de esta terminología se conoce como especies anillo, donde las especies se distribuyen así como en formas circulares, donde las especies cercanas tienen características fenotípicas similares, mientras que las que están en otro extremo similar van cambiando de acuerdo a las condiciones y que a su vez pueden perder incluso la capacidad de reproducirse con las otras con el paso del tiempo, como es el ejemplo de la salamandra en Satani, Scholzi, que mencionan ahí, que se ubica en las costas del Pacífico y que supuestamente se derivan de una sola especie, dos formas diferentes de las especies en el sur de California, que varían las coloraciones y que no se cruzan. Esto pasó porque supuestamente hubo un patrón de variación geográfica que con el paso del tiempo, cuando se volvieron a encontrar en el sur, estaban ya tan variantes en su ¿cómo se llama? En sus características morfológicas y fenotípicas, que ya se hicieron como dos especies que venían de la misma. Y eso es lo que nos menciona. Muy bien, compañero. Gracias. Bien. Por último, adaptaciones. 5 minutos. ¿Está Alan Barradas? ¿Cree que me dé tiempo en 3 minutos? 3 minutos. Nada más deme el concepto de adaptación y los 3 tipos de adaptación. La adaptación. Déjeme checo mis apuntes. Cree que ya no le va a pasar. Sí. Se le dice que es esta. Que viene. Es esta. ¿Perdón? Sí, lo escucho, lo escucho. Se dice que la adaptación abarca todas esas características conductuales, morfológicas o fisiológicas heredables que mantienen o incrementan la eficacia de un organismo frente a determinadas condiciones ambientales. En otras palabras, son los cambios que generan los individuos a lo largo del tiempo para poder adaptarse a los cambios ambientales. Es todo esto de la selección. ¿Y cuáles pueden ser esas? ¿Qué tipos de adaptación? Aquí lo tiene. Las etológicas, que vamos a llamar conductuales. ¿Qué otra adaptación? Morfológica. ¿Y la otra? Fisiológica. ¿Sí, chicos? Hasta aquí viene su examen. Por favor, échenle un vistazo aquí. Esto lo vamos a retomar en la próxima unidad, ¿sí? Nada más quiero que lean, por favor, qué es adaptación y los tipos de adaptación. Hasta ahí viene su examen, jóvenes. Entonces, les pido que estén pendientes. El próximo lunes ya está programado su examen, jóvenes. Entonces, nos vemos en el examen. En hora de clase, ¿sí? Entonces, por favor, conéctense para que llegue el examen y voy a estar conectada también. Bien, chicos, buen fin de semana, estudien. Gracias, profesor, hasta luego. Y gracias. Sale, profesor. Hasta luego. Sale. Gracias, profe, hasta luego.